Podemos, perdónenme, podemos comenzar. Ustedes me dicen cuándo. Quiero el día de hoy aprovechar la oportunidad para saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live. El día de hoy que estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde las instalaciones donde nos reunimos. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Transmitimos desde la ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas, la capital industrial de México. Es un gusto enorme poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos de manera virtual. Reciban el aplauso de bienvenida de la gente que está hoy aquí reunida y que con esto les agradece, les expresa gratitud por acompañarnos. En un tiempo en el que el engaño aparece con tanta facilidad, el ejemplo de un verdadero apóstol de Jesucristo nos inspira a tomar el camino correcto. Inicié hace 2 semanas una serie de mensajes que he titulado El engaño, la persecución moderna. Y comencé a hablar acerca de lo que es la persecución. El domingo pasado comenzamos a analizar el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo al apóstol Timoteo. Comenzamos a ver algunas cosas interesantes. Y el día de hoy quiero invitarlos a que continuemos analizando, considerando esa poderosa percepción que el apóstol Pablo tuvo acerca de los tiempos que para él eran los tiempos futuros, pero para nosotros son los tiempos actuales, los tiempos modernos. ¿Me acompañan? Vamos a considerar como fundamento el día de hoy, segunda de Timoteo capítulo 3, los versos 10 al 17, aunque me quiero concentrar muy específicamente en los versos 10 al 12, pero si me permiten leerlo para que tengamos un poquito de contexto. Así está escrito a partir del versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, atención, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Seguiré mientras se pueda analizando un poquito más todo este contenido. Y si se dan cuenta, si recuerdan los que estuvieron presentes el domingo pasado, eliminé los primeros 9 versículos porque ya de eso estuve hablando precisamente en el mensaje anterior. Hoy quisiera concentrarme específicamente en el contenido de la percepción que tuvo el apóstol Pablo en los versos 10, 11 y 12, que dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Después, si recuerdan, después de haber utilizado el apóstol el ejemplo negativo de la vida de Janes y Jambres, que como mencioné la semana pasada son esos dos consejeros o magos o
o tal vez brujos, que apoyaban al faraón en aquella época, y que cuando Moisés fue comisionado por Dios para ir a darle un mensaje al faraón, estos dos resistieron a Moisés y fueron capaces de hacer cosas semejantes a las que Dios mismo le había dado a Moisés como señales para demostrar que él estaba realmente siendo enviado por Dios. El apóstol utilizó estos dos nombres, esta circunstancia, para afirmarle a Timoteo que la actitud de Janes y Jambres sería precisamente la actitud que tendría mucha gente en los tiempos finales, o sea, unas habilidades para hacer cosas que parecieran o que imitan lo que Dios es capaz de hacer o poderoso para hacer, pero que totalmente están fundamentados en engaño y que tienen como meta mantener engañadas a las personas. Bueno, el apóstol le dice a Timoteo que en los tiempos postreros ese sería uno de los peligros que enfrentaría la iglesia de Cristo, que habría gente con este tipo de características. Y Pablo, el autor de la carta, le insiste al receptor original de la misma, a Timoteo, que debe tener mucho cuidado con ese tipo de cosas que van a pretender engañar a la iglesia. Pero me llamó la atención, y espero que sirva también para llamarla de ustedes, que cuando llega a este punto, el apóstol se presenta a sí mismo como ejemplo de lo que Timoteo debía imitar. A ver, Pablo le dice a Timoteo que el ejemplo de Janes y Jambres él lo debe evitar. Entonces, ¿qué ejemplo es el que Timoteo debiera seguir? ¿Qué ejemplo es el que un creyente en nuestra época debiera seguir? Por supuesto, no es el de Janes y Jambres. Pablo procede a presentarse a sí mismo como un ejemplo. Quiero recordarles, nada más para que lo mantengamos presente, que esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Después de escribir esta carta, le quitaron la vida. Después de que estas palabras él las expresara, él las plasmara, lamentablemente enfrentó el momento de su muerte. Así que es una carta que contiene podemos decir, los últimos pensamientos tocante a la iglesia que el apóstol Pablo llegó a tener. Así que es muy interesante que tomemos en cuenta que Pablo ha mencionado dos malos ejemplos y ahora procede a hacer un cambio. Y a ver si lo pueden notar, cómo comienza el versículo 10. Hace algunos años, cuando estaba estudiando, cuando estaba haciendo mi preparación ministerial, un maestro usó una frase que nunca se me va a olvidar. Dijo: préstenle especial atención a los versículos que comienzan con un pero. Él decía, es muy interesante porque ese pero es una circunstancia adversa, es una circunstancia contraria. Y por ejemplo, si lo recuerdan, el primer versículo de la Biblia que comienza con un pero es precisamente aquel de Génesis 3, donde dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales que Jehová Dios había puesto en el campo. Comienza con un pero. Este es un versículo de esos, el verso 10 comienza con un pero. Y quiero llamar la atención de ustedes a que observemos que el apóstol comienza diciendo: pero tú. O sea, muchas gracias, Javi, hay ese ejemplo. Ya están preocupados, ¿verdad? Por mi voz. Pero fíjense que nomás me pasa cuando hablo. Cuando estoy callado no me pasa. Muchísimas gracias, agradezco mucho el detalle, gracias. Hace algunos años había una preciosa hermana que a todas las reuniones traía pastillas Halls para darme a mí cada vez que yo pasaba al frente. Me decía: tenga, pastor, no se le vaya a ofrecer, ya está con el Señor la hermana. Y no le encargó a nadie. Es lo que más me molesta. Debió haber dicho: miren, yo ya me voy, pero por favor haga esto.
Pero tú, Pablo va a hacer un contraste. Acababa de describir el apóstol en su carta al tipo de personas que amenazarían, que se extenderían por el planeta en los postreros días, y a la gente a la que Timoteo tenía que hacerle frente en su propia época. Pero cuando comienza este versículo diciendo pero tú, está claramente haciendo un contraste, diciendo estos hicieron esto, estos resistieron, estos con el engaño lograron mantener la atención de Faraón distraída del trato que Dios quería tener con él. Pero tú no eres así. Lo que Pablo nos muestra aquí es que traza una clara línea imaginaria entre Timoteo y aquellos que eran gobernados por el espíritu de los tiempos postreros. Tú eres distinto, Timoteo, tú no eres igual a aquellos. Amadas, amados, tomemos esto en cuenta. Fíjese pero tú eres diferente, pero tú has hecho las cosas de una manera distinta. Tiene un mensaje para nosotros. ¿Cuál es ese mensaje? No importa el espíritu de la época que estemos viviendo, no importa lo que la mayoría de personas estén haciendo, no importa cuáles sean los argumentos que hoy utiliza la gente para justificar el estilo de vida apartado de lo que Dios espera de sus verdaderos hijos. Aprendamos a decir sí, eso hacen ustedes, pero yo soy diferente. Así como Pablo marca una clara diferenciación, pero tú las cosas que tú haces son distintas, Timoteo. Así debe ser. Ojalá que si me están escuchando jóvenes, si me está escuchando gente que está presionada por el espíritu de la época, donde el argumento es nadie se va a dar cuenta, hombre, vamos, hazlo, ¿qué tiene? ¿A poco Dios se va a asustar por esto? ¿A poco Dios no te va a entender? Pero tú debe de inspirarnos a levantarnos con firmeza y a decir sí, yo sé que la mayoría está haciendo las cosas de esta forma, pero yo soy diferente. ¿Puede alguien así de manera clara y directa acompañarme a decir pero yo soy diferente? ¿Y por qué no me ayuda y anima a la persona que tiene ahí a su lado, voltea y le dice pero tú eres diferente? No hagas lo que todo mundo está haciendo. No imites lo que todo, no justifiques tu manera de vivir porque la mayoría lo está haciendo. Pablo marca una línea que separa a Timoteo de aquella conducta que él percibía se iba a estar levantando en los tiempos finales. ¿Qué hacía diferente a Timoteo? ¿Y cuál era la razón por la que el apóstol Pablo marcó con claridad la diferencia entre ese espíritu de la época y el discípulo al que le estaba escribiendo su carta? ¿Cuál es la diferencia? Dice Pablo, pero tú has seguido, tú has imitado, tú has tenido un modelo que te ha inspirado para vivir de una manera diferente. Esto es lo que hacía Timoteo, pero tú has seguido, ¿sí? Esto era lo que distinguía a Timoteo del espíritu de su época. Él había seguido, ¿qué cosa? La doctrina de Pablo, la conducta de Pablo, el propósito de Pablo, la fe de Pablo, la longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos del apóstol. Es decir, Pablo sabía que si bien Timoteo vivía en una zona donde había mucha presión sobre él, donde se estaba moviendo ese espíritu de los tiempos finales, hay que entender esto, a ver si lo puedo expresar de una manera congruente y ustedes lo pueden asimilar. Toda generación ha pensado que está viviendo los tiempos finales, y en cierta forma así es, porque está viviendo los tiempos finales de esa generación. Pero Pablo está apuntando a los verdaderos tiempos finales, o sea, a lo que él veía venir como una amenaza contra la iglesia de Cristo en el futuro. Así que ya he dicho esto, tolérenme un poco,
ese futuro que Pablo anticipaba es el presente que nosotros estamos viviendo. Y si bien el engaño se está levantando con fuerza, y si bien la actitud de Janes y Jambres es lo que está entrando, a ver si se acuerdan, lo que está entrando a las casas y llevando cautivas a las mujercillas, a los débiles en la fe, a los que no maduran, a los que no se fortalecen, Pablo establece una clara diferencia y dice: tú has seguido mi ejemplo. Esto es lo que un verdadero creyente, por favor escúchenme, por favor dejen lo que estén haciendo, recojan su pensamiento y tráiganlo por un momento hacia mí. Esto es lo que un verdadero creyente en esta época debe entender. El ejemplo que nosotros seguimos no es lo que el espíritu de la época está haciendo, sino lo que hemos aprendido por medio de la bendita palabra del Señor. En el caso del receptor original de la carta, Pablo tiene la confianza para decirle: tú no eres como los demás, Timoteo, porque tú has seguido. ¿Qué significa esto? Pablo tiene una convicción de que Timoteo no era simplemente un discípulo al que se le haya olvidado la enseñanza, sino tiene la certeza de que lo que Pablo transmitió a Timoteo es algo que Timoteo estaba viviendo en ese tiempo. O sea, tú has seguido significa que Pablo no solo enseñó en un sentido académico, no solo le pasó información a Timoteo, sino que Timoteo aprendió estas cosas que Pablo enseguida va a mencionar, porque las aprendió cuidadosamente observando el ejemplo de Pablo. El mejor tipo de cristianismo no solamente es enseñar cosas, sino es el que atrapa a las personas al ver a otras personas vivirlo. Uno de los problemas de nuestra época, ¿no es cierto? Mucha gente enseñando, mucha gente hablando, mucha gente diciendo, pero realmente muy poca gente viviendo lo que dice que se debe de hacer. Estas son generaciones donde pareciera que la gente está enseñando lo que no vive. Pero qué bendición es poder leer esto y entender: Pablo no solo le había comunicado información a Timoteo, sino le había modelado un ejemplo. ¿Capta la diferencia? Una cosa es decirle a la gente lo que tiene que hacer, y luego nos ve haciendo lo contrario y decimos: no, pero no pongas tus ojos en mí, pon tus ojos en Cristo. Son excusas. ¿De qué sirve decirle a la gente cómo debe vivir si nosotros lo estamos viviendo de una manera diferente, de una manera distinta? No hay congruencia. Y de algún modo, y perdón, ojalá que nadie se ofenda, y de algún modo hemos contribuido a que la gente desconfíe de la enseñanza debido a la falta de congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pablo tiene esa certeza, Pablo tiene esa confianza. Tú has seguido mi ejemplo. Y tal vez esto que acabo de mencionar nos lleve hoy a pensar: pues la verdad, pastor, es que no hay mucha gente que nos inspire a vivir de esa manera. Y yo quiero decirte: no pienses así. No pienses, no hay mucha gente que nos inspire. No, hay que pensar con responsabilidad. Yo debo inspirar a las personas. O sea, no se trata de encontrar gente que me inspire solamente, sino se trata de convertirme yo en una persona que inspire a alguien a vivir de manera congruente con lo que creemos. En la vida de Timoteo, todo comenzó cuando él decidió tomar la enseñanza de Pablo. Fíjese lo que dice: pero tú has seguido, número 1, mi doctrina. Qué interesante poder leer esto y comprender que el apóstol ahora va a proceder a enumerar los aspectos en los que él estaba consciente le había brindado un buen ejemplo a su discípulo. En la vida de Timoteo, todo comenzó cuando él decidió tomar, abrazar, apegarse a la doctrina de Pablo. La razón por la que Pablo vivió de la manera en que vivió fue que él creyó, él decidió creer ciertas cosas. Y aquí está un principio muy importante, familia, por favor guárdenlo en su corazón: lo que creemos determinará cómo vivimos.
Diga esto conmigo: lo que yo creo determina lo que yo vivo. No se puede, es decir, si usted dice es que yo creo en Dios, pero vivo de otra manera, no estás tan firme en lo que crees. Porque lo que creo se hace evidente por medio de mi estilo de vida. O sea, puedo decir muchas cosas, pero si mi estilo de vida no es congruente con lo que yo digo, entonces estoy quedando corto para poder crear un efecto positivo en la vida de las personas. Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Pablo? ¿Qué quiere decir la palabra doctrina? Permítame aclarar este concepto primero. Por doctrina debemos entender el conjunto de creencias fundamentales de una persona. Cuando hablamos de la doctrina de Pablo, cuando Pablo dice mi doctrina, lo que está diciendo en realidad es lo que yo te he enseñado, lo que yo te he transmitido, el conjunto fundamental de lo que yo considero que es verdad. Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina. La doctrina de Pablo, ¿cuál era? Pues obvio, la doctrina de Cristo. ¿Y qué es la doctrina de Pablo y la doctrina de Cristo? Los fundamentos elementales de lo que un creyente decide abrazar, decide creer. Y al respecto hay una declaración muy fuerte y muy importante de considerar. Por favor, lean esto que a continuación les comparto. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. Mire lo que escribió Juan: miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el galardón completo. Mucha atención con lo que viene. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Qué fuerte me parece, qué fuertes declaraciones. Vean la forma tan categórica en la que Juan advierte esto, diciendo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no importa lo que enseñe y no importa cuánta fama tenga y no importa cuántos lo sigan, no tiene a Dios. ¿No les parece categórico esto? Vean lo que está diciendo: el que no persevera en la doctrina de Cristo, no le den vueltas, no tiene a Dios. ¿Quién es el que sí tiene a Dios? ¿Quién es el que sí tiene a Cristo? El que persevera en la doctrina de Cristo. Me parece que la advertencia es sumamente importante. Primero, diciendo: no pierdan el fruto de su trabajo, esfuércense más para alcanzar el galardón. ¿Cómo? Evitando el extravío, evitando el engaño y perseverando en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Si alguien de ustedes dijera: bueno, pastor, suena muy bien, pero ¿y cuál es la doctrina de Cristo? Tendría que remitirte a Mateo capítulos 5, 6 y 7, lo que tú y yo conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la esencia de lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar. El Señor Jesucristo hizo muchas cosas. Hizo milagros, sanó enfermos, le regresó vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, hizo cosas formidables, extraordinarias. Pero Él vino a enseñarnos cómo vivir el estilo de vida, uno, que agrada a Dios, y dos, que produce los resultados que Dios ofrece. Ahora, ¿quieres saber cómo pensaba el Señor? ¿Quieres saber cuál era su doctrina? Mateo capítulos 5, 6 y 7. Ahí está contenido, ahí donde empieza con las bienaventuranzas, ahí donde empieza a hablar de la enseñanza del Señor. Esa es la doctrina de Cristo. Y bueno, regreso. Juan dice: el que persevera en esa doctrina, el que permanece en esa enseñanza, este tiene a Dios. Pero si alguno se desvía y ya no está perseverando en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es categórica la escritura. Entonces, aquí permítame abrir un paréntesis para señalar una clave que creo que nos puede ser útil en el sentido de cómo identificar cuando algo se está apartando de la verdad. Porque hoy en día el engaño es tal que muchas cosas que escuchamos
por el hecho de que se mencionan versículos bíblicos y se citan fuentes bíblicas, de pronto nos podemos marear pensando que estamos escuchando a alguien que está enseñando la palabra de Dios. Pero aquí está la clave, el secreto. ¿Quieres saber si a quien estás escuchando es de Dios? Debe ajustarse a la doctrina de Cristo. Ahora, por supuesto que esto representa un reto. Hay que conocer la doctrina de Cristo. Hay que leer. Hace algunos años atrás, no sé si algunos de ustedes permanezca con tanto movimiento que ha habido, no sé si alguien recuerde, pero hace algunos años atrás tomé tiempo para compartirles precisamente una serie de mensajes que titulé La doctrina de Cristo, donde analizamos todo el contenido de Mateo 5, 6 y 7 para ver lo que Jesús enseñaba, lo que él enseñó. Bueno, Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, ¿sí? Entonces hay que evitar extraviarnos y hay que procurar perseverar en la doctrina de Cristo. Pero Pablo ahora pasa de la doctrina a un segundo concepto: has seguido mi conducta. Uy, qué tremenda cosa que Pablo le está diciendo a Timoteo: tú sabes lo que yo te enseñé, pero sabes también, Timoteo, que lo que te enseñé es algo que yo vivo. Tú conoces mi conducta. Timoteo siguió la conducta de Pablo. Solo había cierta manera en la que Pablo vivió y Timoteo estuvo, atención, Timoteo estuvo lo suficientemente cerca de él como para aprenderla y seguirla. Si hubo alguien, escúchenme por favor, escuchen lo que voy a declarar. Si hubo alguien que pudo conocer la vida privada del apóstol Pablo, fue Timoteo. Y Timoteo tomó la conducta de Pablo como fundamento para su conducta personal. Tuve la oportunidad en mi proceso formativo, cuando comencé la vida en Cristo, fui alguien muy apegado al que fue mi primer pastor. Y cuando llegué a ser pastor tuve la oportunidad de viajar mucho con él y lo vi como él vivía, lo vi como él se comportaba, vi lo que él hacía. Y en algún momento, en alguna etapa de la vida de ese hombre de Dios, alguien comenzó a hacer comentarios, a hacer críticas, y cuando esas críticas llegaban a mí, severamente yo las detenía, porque yo conocí a ese señor. Ya, yo estoy usando esta expresión, no sé si está correcta o si está un poquito exagerada, pero si alguien conoció la vida privada, es que recuerdo que el apóstol Basilio Patiño nos transmitió un concepto muy interesante y él dice: hay que aprender a ser el mismo, el hombre del púlpito y el hombre de la vida. Y lamentablemente ustedes van a descubrir que hay mucha gente que son uno cuando tienen el micrófono y están frente a la gente, y otro completamente distinto cuando están entre la gente. No, acá no estamos fomentando actuaciones. No se trata de comportarse de cierta manera ante la gente y luego de otra manera cuando andamos entre los amigos. No, se trata de ser el mismo. Y qué tremenda bendición es leer que Pablo le dice a Timoteo: tú conoces mi doctrina, pero también conoces mi conducta. En otras palabras, Timoteo fue la persona calificada para determinar si Pablo era un fraude o era realmente quien decía ser. Y vean, insisto, el anciano está preso en Roma, es su última carta, está próximo a que le quiten la vida y se toma el tiempo para recordarle a Timoteo que él le modeló una conducta correcta. 3, has seguido mi propósito. Timoteo siguió, dio continuidad al propósito de Pablo. Y es que aquí lo que encuentro digno de resaltar, familia, es que la vida de Pablo tenía un propósito. Pablo no vivió sin dirección, él estaba dirigiéndose hacia un lugar, y ese propósito
Fíjense qué interesante, porque ese propósito no lo diseñó Pablo. Las escrituras nos dan testimonio de que un día él, mientras iba persiguiendo a los cristianos en los primeros años de los creyentes en la tierra, los creyentes en Cristo, el Señor lo derribó para decirle: te he escogido para que lleves mi nombre ante reyes, ante eminencias, te he escogido. Y hay una cosa interesante, incluso dice: yo te mostraré. Cuando platica con Ananías, a ver si recuerdan esto, cuando el Señor le dice a Ananías: ve a tal lugar para que ores por un hombre llamado Saulo, para que le quites las escamas que están en los ojos. Ananías se resiste porque había oído de la fama de Pablo y sabe que era un matón, que era una persona terrible. Y Ananías se resiste y dice: Señor, he oído cosas terribles. Escuchen lo que Dios le dice a Ananías: ve, porque yo le mostraré cuánto es necesario que padezca por causa de mi nombre. Pablo nunca fue engañado. Dios le dijo: te he escogido para que padezcas. Y no por tenerlo con una enfermedad en la cama, sino todos los peligros a los que va a hacer mención el apóstol enseguida, ¿no es cierto? Pablo tenía un propósito. Él estaba dirigiéndose a un lugar y de hecho, ya que lo pienso, por eso estaba en Roma. ¿Por qué pasó los últimos 4 años de su vida Pablo en una prisión en Roma? Porque apeló al César ante un falso que le levantaron en Jerusalén. Él apeló al emperador para que fuera a Roma, porque se le había presentado un ángel del Señor diciéndole: como has testificado de mí en esta tierra, debes testificar también en Roma. Pablo no fue a Roma simplemente siguiendo un problema jurídico, iba siguiendo un propósito. Pablo tenía una vida de propósito y Timoteo vio eso en su mentor, así que lo tomó, lo abrazó, y Pablo le recuerda: debes vivir de esta manera. Y aquí meto un comentario para nosotros, familia de Dios: nuestra vida, nuestra existencia en la tierra debe tener propósito, y no es solo el propósito personal, lo que yo quiero lograr, lo que a mí me gustaría alcanzar. Hay que descubrir el llamado de Dios a nuestra vida. Inclúyanlo, por favor. Piensen en eso. ¿Qué quiere Dios de mí? No solamente que me quiero casar, que quiero tener la casa, que quiero tener el negocio, magnífico. Dios nos da esa oportunidad a nosotros de poder elegir eso. Pero por favor, piensa que un día todo eso se va a quedar aquí, ¿o no? Dije la semana pasada, ¿verdad? No sé si les desanimé, pero aquel dijo: ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Pues ni el puño de tierra te llevas. Hay que pensar en lo que trasciende, hay que pensar en la razón por la que Dios nos ha dado la existencia y por qué nos ha preservado la vida en este momento. Hay un llamado. El llamado que Dios nos ha hecho es a vivir representándolo a Él en nuestros entornos. Por eso decía hace un ratito: no hay que pensar, no hay buenos ejemplos. No, hay que decidirnos a ser un buen ejemplo, porque nosotros representamos al Señor. Y luego Pablo procede a mencionar 3 elementos que yo voy a mencionar en conjunto: mi fe, mi longanimidad y mi amor. Ahorita entenderán por qué los meto a los 3 en conjunto. No es solamente para redimir tiempo. Sé que cuando vieron eso se alegraron, dijeron: ay, qué bueno que no va a ser cada uno. Este es un 3 en 1. Timoteo vio la fe de Pablo. Timoteo vio la longanimidad de Pablo. Y Timoteo vio el amor con el que Pablo vivió. No es difícil, al leer los escritos de Pablo, del apóstol, darnos cuenta de que él poseía una fe que no cualquiera tenía, y Timoteo quería también tener ese nivel de fe. Timoteo vio cómo Dios hizo cosas poderosas en la vida de Pablo, pero Pablo también tenía longanimidad. No sé si les hace extraña esta palabra o si les es conocida ya. ¿Qué quiere decir longanimidad? Longanimidad quiere decir paciencia con pequeñas irritaciones. Una persona que practica la longanimidad es la que no se enoja fácilmente. Incluso en las escrituras se hace alusión a la longanimidad de Dios, que es precisamente que nos tiene paciencia, aunque a veces ni nosotros mismos nos la tenemos, ¿cierto?
¿Alguna vez has dicho, no, no, de plano, yo creo que ya Dios ya me desterró, ya Dios acabó conmigo? Y sin embargo, te da la oportunidad de rectificar. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien cree en esto? ¿Alguien puede, fíjate, esta palabra tal vez era desconocida, pero cuántos pueden decir gracias a Dios por su longanimidad? Gracias a Dios que no se enoja tan fácilmente. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé longanimidad? Es más, a lo mejor la necesitas ahorita mismo, que, ay, esta señora, este muchacho que está aquí al lado, longanimidad. Pablo dice, tú sabes, Timoteo, que vaya, yo puedo ver al leer los escritos del apóstol Pablo, Pablo era de armas tomar. Pablo era un hombre colérico, de temperamento colérico. Pablo era un hombre, vámonos a lo que vamos. Pero vean lo que está diciendo al final de sus días: Timoteo, tú sabes, tú conoces mi longanimidad. Sabes que a veces me he enfrentado a personas que merecían que Dios se los llevara o que yo se los enviara, pero aguanté, tuve paciencia. ¿Y qué decir del amor? Tenía un amor Pablo que lo hizo destacar entre muchas personas en su época. Hay que recordar que todas estas cosas fluyeron de la doctrina de Pablo, o sea, la verdad. Pablo se aferró a esa verdad que aprendió de Cristo, y Timoteo lo siguió cuidadosamente, lo imitó. Qué bonito es poder entender que Pablo practicó la fe, la longanimidad y el amor. Y luego procede a mencionar otras tres cosas que por misericordia también haré un segundo 3 en 1. Mi paciencia, persecuciones y padecimientos. Me llama mucho la atención esto, porque aquí hay algo muy interesante. Al final de sus días, Pablo no enlistó no puso en orden la lista de sus éxitos. Observen esto, por favor. Analícenlo en su corazón, pésenlo en su corazón. Al final de sus días, Pablo no le mandó a decir a Timoteo, triunfé en esto, logré esto, se convirtió fulano, gané 500 almas para Cristo, tuve una campaña fantástica en Antioquía, fui el fundador de esto. No. Miren lo que está haciendo Pablo. Está diciéndole a Timoteo, tú me conoces y has visto mi paciencia, mis persecuciones y mis padecimientos. También esto Timoteo lo aprendió de Pablo. Uno pudiera pensar que la persona que vive su vida de una manera correcta, con una conducta correcta, con propósito, con fe, con longanimidad y amor, debía ser amado y aceptado por todos, pero generalmente no es así. De hecho, dice Pablo que cierto nivel de persecución es seguro para las personas que queremos vivir cuidadosamente la vida que Dios quiere que vivamos. ¿No le dijo eso? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán algún tipo de persecución. En nuestro tiempo, como ya lo he dicho, creyentes alrededor del mundo están siendo perseguidos. En China, en el mundo musulmán, en Rusia, se han aprobado leyes antimisiones. Hay países que al presente han impedido ya que pueda entrar gente que quiera compartir el mensaje del evangelio en esas naciones. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de esas persecuciones y de esos padecimientos? Menciona 3. Pablo le recuerda a Timoteo las situaciones específicas que él soportó por ser perseguido. Y saben una cosa, Timoteo fue testigo de estas 3 cosas. La primera dice en Antioquía, lo que me pasó en Antioquía. ¿Qué pasó en Antioquía? Según Hechos 13, verso 50, Pablo fue expulsado de la ciudad por predicar el evangelio. Literalmente, lo sacaron, lo corrieron de aquel lugar. Menciona Iconio. Pablo ahí casi fue ejecutado por lapidación, es decir, lo apedrearon en ese lugar, según Hechos 14:5.
y luego menciona Listra, donde apedrearon a Pablo, a tal punto lo apedrearon que lo dieron por muerto. ¿Alguien recuerda eso? Dejaron de tirarle piedras porque lo dieron por muerto. Gracias a Dios no estaba muerto, pudo sobrevivir a eso. Pero ahí en Listra, según Hechos 14 verso 19, apedrearon a Pablo. Timoteo fue testigo de esas cosas. A ver, al final de todo, es como que Timoteo tenía la opción de decir: o Pablo está loco, o de plano Pablo es un verdadero servidor de Jesucristo. A ver, ¿por qué digo eso? Porque se necesita estar loco para aguantar todo lo que se aguantó sin tener causa, sin tener razón. No sé si me hago entender. Pero Timoteo sabía la fe, el amor, la longanimidad, la paciencia que Pablo pudo expresarle o modelarle en medio de estas circunstancias. Y cabe mencionar que Pablo le está mencionando estas tres a Timoteo porque estas tres Timoteo estuvo cerca de él, pero no son las únicas que tuvo que enfrentar. En medio de todo esto hay una declaración victoriosa, familia. Y Pablo dice: aunque enfrenté esto en Antioquía, en Iconio y en Listra, de todas me ha librado el Señor. Alguien diga amén. No importa cuánta persecución haya, no importa el menosprecio, no importa la burla, no importa. Cuando tú y yo elegimos honrar al Señor con nuestro estilo de vida, podrá haber burlas, podrá haber menosprecio, podrá haber persecución, pero tú puedes tener esta garantía. Di conmigo: de todas me librará el Señor. Pablo recordaba esto mientras estaba sentado ahí en la prisión, mientras estaba esperando su ejecución. Él sabía, a ver, aquí hay una mezcla de cosas. Vamos a tratar de interpretar al apóstol Pablo. Él sabía que Dios era totalmente capaz de librarlo otra vez de aquella prisión o de aquella amenaza de muerte. Pero Pablo, y esto me encanta, familia, abran su oído por favor, un verdadero hijo de Dios nunca duda del poder de Dios para librarlo, pero un verdadero hijo de Dios también es consciente que tal vez Dios no lo quiera hacer. Amados, los que hemos experimentado el toque de Dios para sanidad sabemos que Dios es poderoso para sanar. ¿Alguien aquí puede afirmar conmigo: Dios es poderoso para sanar? ¿Has visto el poder de Dios sanándote? Pero debes ser consciente que un día te vas a enfermar de una que no te va a sanar. Va a ser de la que nos vamos a acordar. Hay una declaración en el Antiguo Testamento que dice que un rey de Israel enfermó de la enfermedad de la que murió. Esa es la más fácil de recordar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, a ver, un día nos vamos a ir. ¿Cuántos son conscientes de eso? A ver, ayúdame, dile a la persona que está a tu lado: un día te vas tú o me voy yo. Ahora voltea y dile: pero te vas, no tengo prisa. Yo. Era la manera en que se despedía un buen amigo, ¿verdad? Decía: nos vemos. Si te mueres tú, allá me esperas. Si me muero yo, allá te espero, pero allá me esperas. Siempre decía eso. Hay que entender esto, familia. Habrá un momento en el que vamos a pasar por situaciones en las que no veremos como estamos acostumbrados el poder de Dios manifestarse, pero es porque hemos de manifestar nuestra confianza en el Señor. Un verdadero hijo de Dios sabe que no siempre las cosas salen como Él quiere o como Él espera. ¿Se acuerdan? En algún momento compartí esa verdad a través de un mensaje. En la vida de un creyente habrá situaciones adversas. Eso darlo por cierto. No podemos pensar que no habrá situaciones adversas. Lo que sí podemos pensar es que siempre habrá victoria, porque la muerte del justo al final es una victoria más que se anota a nuestro Padre Celestial. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, no queremos que llegue tan rápido, estamos conscientes de eso, ¿verdad? No hay prisa. Vamos, levante la vista y diga: Señor, yo sé que un día me voy a ir contigo, pero no hay prisa, déjame seguirte representando aquí en la tierra unos años más.
Sin embargo, quiero resaltar esto, véanlo, qué hermoso, porque Pablo tiene esa convicción. Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, en tal ciudad me pasó esto y Dios me libró, en tal ciudad me pasó esto y Dios me libró. Así que, ¿puede Dios librarme de esta prisión donde me encuentro en Roma? Sí, por cierto, pero ¿y si no lo hace? Voy a seguir confiando en Él, porque yo estoy en esta tierra para servirle a Él, no es que Él está para servirme a mí. Pablo, me parece a mí, no sé, interpretemos, estoy invitándolas e invitándolos a que interpretemos a Pablo. A mí me parece que Pablo está escribiendo con completa paz. Timoteo, más adelante, ya habrá oportunidad, pero Pablo le dice: yo ya estoy para terminar mis días, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Quién puede hablar de esa manera cuando está en la antesala de la muerte? Solo alguien que confía plenamente en el poder de Dios. Pablo está en completa paz, dejando todo, su propia vida y las circunstancias, en las manos del Señor. Y lo que nos muestra Pablo aquí es que la persecución que estaba enfrentando no lo iba a detener, no iba a impedir que él siguiera a Cristo con todo su corazón. La persecución no debe detener a los creyentes en la actualidad. A veces sentimos la presión de la mayoría del grupo, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, los familiares. De pronto sentimos esa presión y decimos: no, para no entrar en polémica, mejor me callo, mejor no opino, mejor no digo. No, atrévete. ¿Por qué ellos sí se atreven y tú no? ¿Por qué ellos sí pueden abrir una charla con polémica y tú no? Porque tú eres muy respetuoso. Atrévete. La persecución no debe detener a los creyentes en nuestra época. Tal vez nosotros no vamos a enfrentar situaciones con tanta violencia como las que enfrentó Pablo, ni siquiera una persecución así fuerte social, cultural en nuestra vida. Pero Primera de Pedro capítulo 4 y verso 4 describe una de las persecuciones que enfrentamos en la época moderna, porque describe la mentalidad de muchos que persiguen socialmente a los creyentes, ¿sí? Dice Pedro: a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. ¿Ha habido algún momento, escúchenme por favor, ha habido algún momento en que te has sentido extraño? ¿Te has sentido raro entre el montón de gente que habla tonterías y cuánta cosa, y tú te sientes como el bicho raro ahí, como que te has sentido algo? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Yo sí sé de lo que estoy hablando. Yo lo he vivido, yo lo sufrí muchas veces. Ay, qué difícil estar en una conversación con gente que no tiene temor de Dios y aplasta todo concepto, aplasta toda idea. Pero aún ahí necesitamos mantenernos firmes y recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si no estamos dispuestos a dejar que otros nos lleguen a considerar extraños, si no estamos dispuestos a ser rechazados por alguna gente por causa de amar a Cristo, si no estamos dispuestos a ser marginados ante algunas personas, entonces nunca vamos a poder ser verdaderos seguidores de Cristo. Familia, podemos llegar a enfrentar persecución, tal vez no amenaza de muerte, pero sí presión social y sobre todo hoy en día el engaño. ¿Por qué son perseguidos los creyentes? Por la misma razón por la que el Señor fue perseguido. Juan capítulo 3 verso 19 declara lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Perdónenme lo que voy a decir, pero tú con una fe firme, tú con una convicción en Cristo, eres una piedra en el zapato para la vida de las personas que te rodean. Tú representas una molestia para alguien. Ay, ahí viene. Ya sé, me va a decir que vivo en adulterio, me va a decir que no debo robar, me va a decir que estoy perdiendo el tiempo y que me pagan en la empresa por el tiempo que trabajo.
¡Ash! Ahí viene. Es interesante, familia, que el apóstol Pablo al final de sus días no enlista sus éxitos. Permítanme insistir. Lo que le recuerda a Timoteo son sus persecuciones y sus sufrimientos. Qué diferencia a lo que sucede hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que Pablo, en lugar de enlistar sus éxitos, le está recordando a Timoteo sus persecuciones y sus padecimientos? Piensen por un momento. ¿Qué responderían a esta pregunta? ¿Por qué Pablo está recordándole esto a Timoteo? ¿Por qué Pablo le está diciendo: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, tú has seguido mi fe, has seguido mi longanimidad, has seguido mi paciencia, tú sabes cómo he vivido yo? ¿Por qué le está diciendo esto Pablo a Timoteo? Porque sabe que el hombre se va a ir y quiere que alguien quede en la tierra dando el congruente ejemplo de la vida en Cristo. Timoteo, te vas a convertir en la extensión de mi vida y de mi ministerio en esta tierra. Familia, en un mundo donde hay tanta confusión, en un mundo donde la iglesia parece más interesada en hacer un espectáculo atractivo para la gente, y donde las oficinas ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son más un nivel de escalafón para pedir ofrendas mayores. Hermano, queremos que venga a compartirnos. Sí, con mucho gusto, pero soy apóstol. Ok. De hecho, en algún lugar al que yo fui, me presentaron como el apóstol Ramiro Alvidres. Yo sonreí. Yo no tengo ningún afán, ningún problema con eso. Hubo una apostolitis hace poco y alguna gente incluso conocida le cambió a sus tarjetas y le puso apóstol, ¿verdad? Mis respetos. Ojalá que no suene como que estoy haciendo escarnio de eso, pero me presentaron así. Y cuando terminé de compartir y bajé, alguien me dijo: ay, pastor, y ahora, me dijo: oiga, pastor, ay, perdón, apóstol, ¿y ahora cuánto irá a pedir de ofrenda ahora que es apóstol? Póngale varios ceros ahí. Eso es una tontería, familia. Eso es una tontería. Hoy en día, lamentablemente, ser apóstol es tener un escalafón más. No cometamos ese error. Somos funciones para equipar al cuerpo de Cristo, para perfeccionar al cuerpo de Cristo. No es más importante un apóstol que un pastor, ni un pastor es más importante que un maestro o que un evangelista. Somos oficinas ministeriales que Dios utiliza para equipar a los santos y perfeccionarlos para la obra del ministerio. En una época en la que hay tanta confusión y tanto engaño, se hace necesario, escúchenme, se hace necesario considerar el buen ejemplo del apóstol Pablo para que nos ayude a escapar del engaño presente. ¿A quién estás imitando tú? ¿Cuál es tu ejemplo de vida? No te dejes engañar. Cuidado con las apariencias, cuidado con la farándula, cuidado con ese tipo de cosas. Le servimos al Señor Jesucristo, amamos al Señor Jesucristo, queremos dar a conocer al Señor Jesucristo. Y si hay persecución, ni hablar. Terminamos diciendo, por favor, usted dígale a alguien: pero tú eres diferente. Tú eres distinto. Así que en un tiempo en que el engaño aparece con tanta facilidad, el ejemplo de un verdadero apóstol de Jesucristo, como lo fue el apóstol Pablo, nos inspira a tomar el camino correcto. Sirvamos al Señor, amemos al Señor, discernamos, vamos a discernir el engaño y a permanecer firmes, dándole la gloria, la honra y la alabanza a nuestro precioso Salvador. ¿Alguien me acompaña a decir amén? Oramos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tomar como nuestro este ejemplo y a continuar glorificando el nombre del Señor y representándolo con dignidad en esta tierra. Venga,
Ayúdeme, vamos a orar. Padre, en el poderoso y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, oramos ahora, mi Señor, después de haber considerado estas palabras que Pablo le escribió en esta carta póstuma a su discípulo, a Timoteo. Padre glorioso, ayúdanos, Señor, enséñanos a encontrar ejemplos congruentes de lo que tú quieres ver en la vida de tus verdaderos hijos. Ayúdanos, Señor precioso, a tomar estas palabras de Pablo con las que él estaba recordándole a Timoteo la expectativa que tenía de que continuara con su legado. Ayúdanos a nosotros, Señor, en nuestra época, una época marcada por el engaño, una época marcada por los excesos, por tanta distracción, por tantas cosas. Ayúdanos, Señor precioso, a tomar el ejemplo de Pablo como un fundamento que nos guíe en medio de la oscuridad. Esta luz nos ayude, Señor precioso, a conducirnos de manera correcta. Gracias por la vida de personas como Pablo, que en un determinado momento no hicieron al final de sus días un recuento de sus éxitos, sino un recuento de lo que les costó representarte a ti con dignidad en la tierra. Mi Señor, ayúdanos a seguir los ejemplos correctos. Y como dije en algún momento en mi mensaje, ayúdanos a determinarnos a ser un ejemplo digno de que otros lo puedan imitar. Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo, oramos que tú nos ayudes a vivir de manera congruente, dándote honra y gloria en Cristo el Señor. Amén. ¿Me ayudas a orar por la persona que tienes ahí cerca? Puedes extender tu mano y tocar ahí el hombro gentilmente, respetuosamente, el hombro de quien está cerca tuyo, y orar por esa preciosa persona. Señor, ayúdala. Señor, ayúdalo, según sea el caso, a que pueda imitar el ejemplo correcto de vida en Cristo. Y ayúdala también a convertirse en el ejemplo digno de ser imitado por quienes la conocen. Ayuda, Señor precioso, a mi hermana. Yo la bendigo. Ayuda a mi hermano. Yo lo bendigo, Señor. Te pido que lo ayudes a levantarse en medio de una generación que está practicando el engaño, a que se levante como una persona congruente, una persona digna de llamarse hijo de Dios, hija de Dios. Oro, Señor precioso, por mi hermana, por mi hermano. Sigue orando mientras yo despido la transmisión. Gracias, familia. Gracias por habernos acompañado a la transmisión de este día. De todo corazón deseo que algo de lo compartido les edifique, les inspire, les instruya, y sobre todo que nos levantemos como una generación que da testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Por acompañarnos, muchas gracias. Hasta la próxima transmisión.